Y ya con nosotros, porque católico soy, aprendo de la doctrina católica con nuestro querido padre Isidro Bautista en su espacio Conociendo la Doctrina Católica. Entre alegrías y muchas penas. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Saludo, bendición y paz de parte de nuestro Señor Jesús a cada uno de ustedes que están ahí en sintonía a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, y siguiendo este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. De manera que me da mucha alegría poder desde aquí, desde República Dominicana, poder compartir con ustedes, específicamente desde este pedacito de tierra fresca, Constanza, poder con ustedes compartir esta experiencia en nuestra vida de fe. De verdad que la experiencia cristiana, nuestro caminar nos va llevando a cada día avanzar más en nuestra madurez, conocimiento, experiencia de Dios. Por esto vamos a disponernos a vivir este encuentro, esta experiencia de formación, conocimiento, abrir nuestro corazón, nuestro oído, nuestra mente para abrazar este proyecto de vida. Y ahí donde estés, en tu camino, en la casa, en el trabajo donde estés, pues abre tu corazón y centra también tu atención en la experiencia de la cercanía, el amor de Dios y sus manifestaciones que nos quiere realizar en este día. Vamos a orar, vamos a confiar al Señor nuestro peregrinar. Señor Jesús, Dios Salvador nuestro, imploramos de tu presencia en nuestras vidas y en nuestro caminar. Imploramos seas tú, Señor, el que siempre acompañe y dirija nuestros pasos. Que podamos nosotros siempre en nuestra vida experimentar tu presencia, tu amor. Que podamos sentirte a ti caminando a nuestro lado como tú lo prometiste. Capítulo 28 del Evangelio de San Mateo en sus versos finales. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que sintamos tu presencia, que sintamos que tú caminas con nosotros, camina a nuestro lado, que ante las adversidades, momentos, situaciones difíciles de nuestra vida, podamos nosotros descubrirte a ti, así como Pedro y los apóstoles, en el momento en que la tempestad hacía casi hundir su barca, tú te acercaste a ellos caminando sobre el agua y le fortaleciste, le animaste. Con tu palabra les llenaste de valor, ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Haz, Señor, que no temamos ningún mal en nuestro camino. Haz que no haya ninguna realidad de temor, de tristeza, de dolor que nos aparte de ti. Antes bien, Señor, guía nuestros pasos por tus sendas. Guía nuestra vida por las sendas del bien y llévanos a experimentar siempre tu gracia, tu amor y protección. Que contigo, Señor, podamos nosotros avanzar y podamos ser fieles testigos tuyos de tu presencia y de tu amor en medio del mundo. Bendice y acompaña a las familias. Bendice y acompaña el trabajo y el esfuerzo de cada padre, cada madre, por la formación y educación de sus hijos. Dirige, Señor, a los hijos por sendas de liberación, de paz. Apártales de cada una de las cosas, tentaciones, dificultades que encuentran a lo largo del camino. Y entre todos, Señor, podamos cada día vivir más la alegría, el gozo de tenerte a ti como centro de nuestras vidas y de nuestras familias. Podamos vivir el gozo, la alegría de caminar por esas sendas de vida y salvación que tú nos das. Y así poder, Señor, cada día ser testigo de tu amor. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio de formación, conociendo nuestra doctrina católica. Vamos en este día a vivir, a conocer, profundizar lo que es la experiencia de nuestra vida. Recordemos entonces, vamos avanzando, vamos caminando en esta experiencia de formación. Recordemos, hemos estado viendo el símbolo de la fe, la experiencia de Jesús
en nuestra vida, en nuestro camino. El credo, nuestra realidad de vida apostólica, también el credo de Nicea Constantinopla. Y decíamos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de Santa María Virgen, recordemos. Y ahí hacíamos esas especificaciones refirientes a María, cómo nació de la Virgen María y cómo María, esa que fue la Madre de Dios, del Salvador, cómo ella fue preservada del pecado para recibir en su vientre al Salvador, cómo ella fue concebida sin pecado original y cómo permanece siempre virgen, aún teniendo y trayendo al mundo al Salvador, y cómo esa maternidad de la Virgen María, ese designio amoroso de Dios, se sigue manifestando y haciendo realidad en cada uno de nosotros. Y deberíamos también, empezábamos a ver los misterios de la vida de Jesús. Y decíamos entonces que respecto a la vida de Cristo, el credo, el símbolo apostólico que conocemos, no nos habla directamente sobre los misterios de su vida. Nos habla simplemente de lo que fue la encarnación, el anuncio del ángel. Nos habla apenas de esos primeros misterios de la encarnación, la concepción y nacimiento de Jesús, anuncio del ángel y esa realidad. Pero también nos habla de su Pascua, la pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso al lugar de los muertos y resurrección de Jesús. O sea, se va desde el anuncio y el nacimiento hasta la realidad de la pasión, muerte, resurrección de Jesús. De manera que toda esa realidad, entonces, el símbolo de los apóstoles, el credo y también de Nicea Constantinopla, no dicen nada explícitamente de esos misterios de la vida oculta y pública de Jesús, de esas experiencias, de sus milagros, sus signos, todo eso que él fue realizando. Pero realmente nosotros, en nuestra experiencia de vida de fe y en la Sagrada Escritura, encontramos todas esas referencias directas. La experiencia de Jesús, su nacimiento, su encarnación y nacimiento, su Pascua, su pasión, muerte, resurrección, nos ilumina todo lo que fue la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, su ascensión, todo eso hay que verlo a la luz de los misterios de lo que fue el anuncio, la encarnación, el nacimiento, pero también de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todo eso debe ser interpretado y visto a la luz de ese misterio, esos misterios de la vida de él. Y la iglesia, según las circunstancias, según las enseñanzas, va catequizando, va enseñando y va presentando entonces toda la riqueza de los misterios de Jesús a través de la catequesis. La catequesis a los niños, pero también a los adultos, la formación cristiana que vamos teniendo. Y este espacio de formación a través de María Evangelizadora Radio quiere ser también un espacio de profundización y conocimiento más de ese gran misterio de nuestra salvación. Basta con indicar entonces algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo mismo. Toda esa realidad de su obra de amor. Y veremos entonces esos misterios, esos principales misterios de la vida de Él. Porque todo esto, lo que fue la vida pública, los misterios de Él, su nacimiento, todo esto, pues es lo que vamos a tratar de ver. Toda la vida, primero, tenemos que decir y tener en cuenta que toda la vida de Cristo es misterio, toda la vida de Él. Muchas de las cosas respecto de Jesús, entonces, que nos interesan, que vamos a ver y que interesan a nuestra vida, muchas cosas de Él no figuran en los evangelios. Como nos hemos dado cuenta, casi nada se dice
sobre su vida en Nazaret. E incluso una gran parte de la vida pública de Jesús no se narra. Lo que se ha escrito, los evangelios, lo que encontramos en los evangelios, lo ha sido para que crean, dice el Evangelio de San Juan, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Y recordemos, así mismo lo expresó Juan. Muchas otras cosas que no están escritas en este libro hizo Jesús. Esas se han escrito para que crean y creyendo tengan vida en su nombre. Eso nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, el verso 31, ya en la parte final. Los evangelios fueron escritos entonces por hombres, personas que pertenecieron a ese grupo de los primeros creyentes, esos primeros que tuvieron y que vivieron la experiencia de la vida de fe. Y no solo esto, sino que ellos también quisieron compartirla con los otros, con sus enseñanzas, la vida de Jesús, lo que ellos aprendieron, quisieron compartirlo. Habiendo conocido por la fe entonces quién es Jesús, pudieron ellos ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante su vida en la tierra, durante toda su vida terrena en la tierra entre nosotros. Ellos, los autores, por eso y vemos de igual manera de los evangelios, el único que no fue discípulo cercano de Jesús fue San Lucas. Después los otros estuvieron cercanos a él. Igual Marcos tampoco fue de esos cercanos así, pero la experiencia de lo que se nos narra de estos creyentes en la fe fueron personas de fe y fueron de los primeros que tuvieron fe, que creyeron en él y que quisieron compartirla con otros a través de sus escritos, a través del testimonio que habían aprendido, esa transmisión oral de las enseñanzas. Pues ellos, habiendo conocido por la fe quién era Jesús, pudieron ver ellos y hacer ver a los otros los rasgos de sus misterios durante toda su vida. Desde la infancia, desde su nacimiento, la natividad de Jesús. Lucas 2:7, que encontraron el niño envuelto en pañales, ahí acostado en el pesebre. Hasta el vinagre de su pasión, Mateo 27:48. Toda esa realidad de su sufrimiento, su dolor, y el sudario de su resurrección, Juan 20:7. De manera que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Todo en la vida de él. Y a través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado entonces que en él reside toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, el signo, la señal. Es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Por eso, ese gran misterio de nuestra salvación. La humanidad de Jesús aparece como un signo, una señal, como un instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Por eso, esa realidad de ese gran misterio hay que interpretarlo, verlo toda la vida de Jesús, decía, desde la realidad de su anuncio, encarnación y nacimiento, pero también de su pasión, muerte y resurrección. Los rasgos comunes de los misterios de Jesús. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Él es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras
sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar, todo eso es revelación del Padre. Por eso Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque toda su vida, todo lo que Él es, todo lo que hace, es revelación del Padre. Pero también, y así lo expresa el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 9, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre, entonces, puede decir, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Lucas 9:35. Por eso es que decimos que toda la vida de Cristo, toda la revelación es revelación del Padre. Es revelación de la obra redentora de Dios, Padre, en medio de su humanidad. Nuestro Señor, al haberse hecho para cumplir la voluntad del Padre, haberse hecho hombre como nosotros, nos manifestó el amor que nos tiene. Primera de Juan 4:9. Con esos signos de sus misterios, esos menores rasgos, su encarnación, su nacimiento, ahí manifestó el amor que nos tiene. Toda la vida de Cristo es entonces misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Por ese misterio de su sangre derramada en la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo. Ya en su encarnación, porque haciéndose pobre, nos enriquece con su riqueza, con su pobreza. Haciéndose pobre, nos enriquece a nosotros con su pobreza. De igual manera, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, expulsando los demonios, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. En su resurrección entonces nos eleva, por medio de la cual nos justifica. De manera que toda la vida de Cristo es misterio de redención. Por eso toda la vida de Cristo es ese misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera, volverlo a la dignidad primera, volverlo a la realidad del encuentro de la gracia. Por eso, cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos entonces en su propia historia de salvación, la salvación de todos, en su propia historia. De suerte entonces que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás entonces, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Qué hermoso esto, hermanos, hermanas. Qué hermoso este misterio de vida, de redención, salvación que nos trae el Señor. Y cómo en Cristo Jesús, que se encarnó y en Él se realizó, se hizo hombre y se realizó, entonces recapituló en sí todas las cosas y nos devolvió ese estado de gracia, de vida, esa plenitud que habíamos perdido a causa de Adán. Hemos vuelto entonces por Él, por su sangre derramada en la cruz, hemos vuelto entonces a ser imagen y semejanza de Dios. Hemos vuelto a la gracia, hemos vuelto a la vida.
Hemos vuelto a esa experiencia de reconciliación, encuentro con Él. Y recordemos, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, la experiencia del hijo pródigo, ese juez ha vuelto. Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Ese volver al encuentro, ese volver a la gracia, volver a la vida. De manera que nuestra comunión en los misterios de Jesús, entonces, no por casualidad, sino por proyecto, designio de Dios, nosotros estamos entonces en comunión con estos misterios de salvación, estos misterios de Jesús. Por eso, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. O sea, esa riqueza de Cristo, esos misterios de redención, de salvación, es para todos los hombres y es para el bien de cada uno de nosotros. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. Por eso todo lo que Él hizo fue para redimir, para liberar, fue para el bien de la humanidad, fue para nosotros mismos. Desde su encarnación por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, hasta su muerte, por nuestros pecados, 1 Corintios 15:3, y en su resurrección, para nuestra justificación, porque Romanos 4:25. De manera que toda la vida de Cristo, todo lo que Él hizo, toda su riqueza, fue por nosotros los hombres. Y así lo expresa también, y ya lo veíamos en el símbolo de la fe, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, y así lo vamos a ver más adelante, bajó del cielo. Por nosotros los hombres, por nuestra salvación. Lo vamos a ver más adelante en ese símbolo de la fe. Todo lo que hizo Jesús, toda su vida, toda su riqueza, todo lo que realizó fue para el bien nuestro. Fue para el bien de los hombres y mujeres, fue por nuestra salvación. Por eso, Cristo no vivió para sí mismo. Su vida no fue para Él, sino que fue para nosotros. Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarna. Por nosotros, pues su muerte también de igual manera, por nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y de igual manera resucita por nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre. 1 de Juan 2:1. Estamos siempre vivos estando siempre vivo para interceder en nuestro favor, por nuestra salvación, por nosotros. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece también presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Toda esa realidad de su presencia en nuestro caminar. Toda su vida, entonces, en toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Romanos 15:5. Él es el hombre perfecto. Él es el modelo nuestro. Pero igual a nosotros en todo, menos en el pecado. En esto entonces nos encontramos con esa gran obra de redención, de salvación. Nuestra realidad de comunión plena con Él. Nuestra comunión plena con Jesús. Por esto, y en medio de esta realidad, toda su vida se manifiesta entonces como un modelo para nosotros, manifestándose como el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle, como lo hizo en aquel entonces con aquellos a quienes se amó directamente, y también hoy lo hace con cada uno de nosotros. Nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Él, con su anonadamiento, su sacrificio, su negación de sí mismo, con su rebajarse, nos ha dado un ejemplo que imitar. Juan 13:15. Con su oración atrae
a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. O sea que Él es el modelo para nosotros, el hombre perfecto en medio de su vida. Se hace pobre, se hace humilde, se anonadado, se rebaja hasta el extremo, hasta someterse incluso a la muerte y muerte de cruz. Por eso nos ha dado un ejemplo a imitar. A través de su vida de oración, en momentos se retiraba a solas a orar, todo esto, clamando al Padre en los momentos de aflicción, pero también de acción de gracias. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Acción de gracias, plegarias, súplicas, peticiones. Con su oración entonces nos atrae, nos lleva a nosotros a acercarnos a Él y a vivir la vida de oración. Igual con su pobreza, nos llama también a aceptar nosotros en nuestra vida, en nuestro camino, a aceptar libremente la privación, las realidades, las pruebas, persecuciones, todo lo que podamos abrazar en nuestra vida. Todo lo que Cristo vivió hace entonces que podamos nosotros vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Poder vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con nosotros los hombres, con todos los hombres, porque asumió nuestra humanidad. Estamos llamados entonces a no ser más que una sola cosa en Él, con Él. Nos hace entonces comulgar en cuanto miembros de Cristo, de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Por eso estamos viendo este misterio de nuestra comunión en los misterios de Jesús. Cómo nos vivimos en comunión con Él, cómo nos unimos a Él y a esos grandes misterios, cómo nuestra vida puede estar unida a Él en nuestro peregrinar. Esa realidad de nuestra comunión con Él, poder vivir, abrazar su proyecto de vida, de manera que todo lo que Cristo vivió hace que nosotros podamos también vivirlo en Él. No hay realidad de nuestra vida, no hay circunstancia ni situación que podamos nosotros atravesar, vivir, que no podamos verla, interpretarla a la luz de Jesús. Tus momentos de prueba, tus persecuciones, ese momento de estrechez, de pobreza, ese momento difícil de necesidad, pero también esa experiencia de alegría, de gozo, de regocijo. Todo lo que podamos vivir, podemos interpretarlo y verlo desde Él. Debemos entonces continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros, en toda su iglesia y en toda la realidad de nuestra vida, por las gracias que Él quiere comunicarnos a nosotros y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y así entonces, por este medio, quiere cumplirlo en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra vida. Todos esos misterios, su humildad, su anonadamiento, su realidad de sufrimiento, dolor, su cruz, toda esa realidad de su estrechez, su pobreza, su vida de oración, de todo eso quiere seguirlo revelando, cumpliendo y manifestando en nuestras vidas. Así pues, hermanos, hermanas, que esa es parte de estos misterios de Jesús que estamos viendo, esos misterios de Él, de su vida, conociendo y profundizando más esa realidad
de lo que fue Él en medio de nosotros. Él que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de María la Virgen. Cómo Él se revela, se da a conocer y se manifiesta en medio de nosotros. Bien, hermanos, hermanas, vamos a pausar ahora en este momento. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a más adelante continuar viendo estos grandes misterios. Les invito a que no se aparten de su emisora María Evangelizadora Radio. Sigan en sintonía y vamos a escuchar esta canción que nos identifica, Católico Soy. Y en breve continuamos conociendo, profundizando y valorando y apreciando más nuestra doctrina católica. En breve continuamos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Pues bien, mis queridos hermanos, hermanas, continuamos compartiendo, viviendo esta experiencia de conocer nuestra doctrina católica, conocer esos misterios de redención, de salvación y cómo somos también nosotros partícipes en Jesús de esos grandes misterios y cómo hacer realidad de nuestra vida en el sufrimiento, en la cruz, en la oración, con nuestras privaciones, la realidad de nuestra cruz de cada día, cómo hacer presente y hacer partícipes esos misterios de Jesús en nuestra vida. De manera que todo lo que Cristo vivió, así decíamos, todo lo que Él vivió, todo lo que Cristo hizo, pues lo hace todo eso por nosotros. Y es para que nosotros podamos vivirlo en Él y con Él, que Él viva en nosotros. Y recordemos la expresión del apóstol Pablo, hermanos, hermanas, esa expresión clara de Pablo, donde él mostraba con toda plenitud, con toda su vida, dice, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, el Hijo de Dios, con su encarnación, se unió totalmente y ciertamente a nosotros, a nuestra realidad humana, a nuestra vida. Vamos a seguir avanzando entonces y vamos a ver los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Esos misterios de Él. Los preparativos, entonces, la venida del Hijo de Dios. La venida de Jesús, del Hijo de Dios a la tierra, es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras, símbolos, todo esto en el Antiguo Testamento, en esta primera alianza, y que lo refleja la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 15. Todo lo hace converger hacia Cristo. Todo eso que había anunciado el profeta Isaías, todos esos anuncios por los profetas, esos signos, símbolos, también los sumos sacerdotes de la antigua alianza, como lo expresa la carta a los Hebreos, todo esto es una preparación, fueron como los preparativos para la venida de Jesús. Y Dios hace converger todas esas cosas hacia Él. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Todos ellos fueron anunciando de esa venida. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, sin mucha claridad, aún sin una precisión clara de tiempo y de todas esas cosas, pero una espera aún confusa de su venida. Todo esto lo fue preparando, fue anunciándose, como esos preparativos. Después entonces, San Juan Bautista, que es el precursor, Hechos 13:24, es el precursor inmediato al Señor, entonces es enviado para preparar el camino. Y recordemos cómo él mismo lo decía. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen el sendero. Que ya lo había dicho el profeta Isaías, pero que lo retoma Juan el Bautista. Yo soy la voz que grita en el desierto, que lo torcido se enderece. Recuerden, en el tiempo de Adviento, veíamos todo ese anuncio, esa preparación, ese llamado. Por eso Juan Bautista es enviado, el precursor inmediato, que fue enviado para preparar el camino del Señor, preparar el sendero. Lucas 1:76 sobrepasa
a todos los profetas. Este anuncio de Juan el Bautista va más allá, ya va directo a todos los anuncios de los profetas, de lo que es el último. Podríamos considerar a Juan el Bautista como el último de los profetas. Mateo 11:13. Y inaugura entonces el Evangelio desde el seno de su madre. Lucas 1:41, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en Él. Encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. Recordemos cuando María fue a visitar a su prima Isabel. Dice, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. De manera que después, recordemos cómo Juan lo señaló, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Lo señaló entre los hombres. Y era el Evangelio del domingo pasado. Cuando se acercaba a Jesús, Juan lo vio y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta Juan en medio de su pueblo. Anuncia que Jesús es el Cordero de Dios. Y dice, y yo doy testimonio. Este es aquel de quien yo dije, decía el Evangelio del domingo pasado, este es aquel de quien yo dije que viene detrás de mí, el que existía primero que yo y a quien yo no merezco ni siquiera desatarle la sandalia. Y yo lo he bautizado y he visto bajar sobre él el Espíritu Santo. Y aquel que me envió a bautizar con agua fue el que me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es. Y yo lo he visto, decía Juan, y yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Mesías. Todos estos preparativos, toda esta experiencia de anuncio, preparación, esto sobrepasa a todos los profetas. Juan el Bautista está por encima de todos ellos. Y eso se podría considerar como el último de los profetas. E inaugura también el Evangelio. Desde el seno de su madre saltó de alegría ante la saludó la venida de Cristo. Saltó de alegría en el vientre. Y lo señaló después como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo entonces a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Y dio testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Juan dio testimonio. Por eso, y así al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles, entonces, renuevan cada día el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la Navidad y el martirio del precursor. La Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Y ahí vemos entonces eso es preparativo en este misterio. Ese misterio de la infancia de Jesús, esa vida oculta de Él. Cómo el Señor fue preparando todo esto. Toda esta experiencia del anuncio, la cercanía, y ya después como Juan, el último de los profetas, lo presenta. De igual manera podemos ver entonces, y seguimos viendo, el misterio de la Navidad. Ya ese misterio. Primero veíamos los preparativos. Estamos en los misterios de la infancia, la vida oculta de Jesús. Esos preparativos. Ahora, Jesús nació en la humanidad, en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores
son los primeros testigos del acontecimiento. En esa pobreza se manifiesta entonces la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche, esa experiencia del nacimiento de Jesús. Y recordemos ese anuncio, esa experiencia de alegría, como aquellos pastores les anunció a través del ángel: les traigo una gran alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y después se le apareció ese ejército celestial, ese ejército de ángeles que decía que daba gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por esto celebramos ese gran misterio. La Virgen da hoy a luz al Eterno y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban y los magos avanzan con la estrella, porque tú has nacido para nosotros, niño pequeño, Dios eterno. Hermoso estos versos hermosos que se nos presentan. Es referente a este misterio. Ese misterio del nacimiento de Jesús, que son misterios de nuestra salvación. Seguimos avanzando entonces. Hacerse niño entonces con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Hacerse niño. Y ya Jesús mismo lo dijo, cuando querían impedirle que los niños llegaran: no déjenlo, no se le impidan. De lo que son como niños es el reino de los cielos. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Hacerse niño en la realidad de la humildad, la docilidad, la ingenuidad, sin malicia, sin nada, la transparencia, la entrega, toda esa realidad, toda esa pureza, toda esa realidad de gracia que hay, esa gracia de Dios revelada, manifestada en nuestras vidas. Todo eso es lo que contrae para nosotros el llegar al encuentro con Dios, el poder alcanzar la plenitud de nuestra vida. Para eso es necesario entonces abajarse. Es necesario abajarse en medio de todo esto. Y es la realidad de Jesús, como Él se rebajó, se hizo uno como nosotros. Abajarse de lo alto. Es necesario abajarse de lo alto. Juan 3:7. Nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad entonces se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Gálatas 4:19. Navidad es entonces el misterio de ese admirable intercambio. Dios se hace hombre y toma nuestra naturaleza humana, y el que era invisible se hace visible. Pero de igual manera nos lleva a nosotros a compartir esa realidad de la divinidad. El humano, el divino se hace humano y nuestra humanidad la diviniza. Nos lleva a ser entonces nosotros hijos de Dios. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da entonces a nosotros parte en su divinidad. Nos lleva a nosotros a vivir la realidad, a participar de su divinidad. Él comparte y asume nuestra humanidad y nos hace a nosotros participar de su divinidad. Miren, hermanos, hermanas, estos misterios que vamos viviendo, que vamos nosotros abrazando y conociendo, todo eso es
se realiza, ya lo decía, por nuestra salvación, para que encontremos vida plenamente en Él. Así es que Él va llevándonos a nosotros a encontrarnos plenamente con Él, a vivir estos misterios. Y todo esto lo estamos viendo para que comprendamos mejor todo lo que es la realidad de la vida de Él, la vida de Jesús, esos misterios de su vida, que no se nos muestran claramente, ya decía, en lo que es el símbolo de los apóstoles, en el credo de Nicea Constantinopla, ya que solo nos habla de que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, y después nos lleva a que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto, sepultado y que resucitó. Nos narra, nos muestra la encarnación y el nacimiento y la pasión y muerte. Pero estamos viendo entonces nosotros conociendo, contemplando estos grandes misterios que nos llevan a abrazar cada día más nuestra vida de fe, nuestro compromiso cristiano. Pues vamos, hermanos, hermanas, a dejar hasta ahí hoy este espacio de formación. Vamos a terminar. Vamos a abrir nuestro corazón a esa bondad y amor de Dios. Vamos a vivir más nuestra fe, nuestro compromiso cristiano. Te damos gracias, Señor, en este día. Te alabamos, te bendecimos por tu presencia, por todo lo que tú vas realizando en nuestro camino. Gracias por la luz del Espíritu Santo que derramas en nosotros. Gracias por llevarnos a comprender y cada día avanzar más en nuestro conocimiento tuyo, poder comprender tus designios de salvación. Gracias por compartir nuestra humanidad. Gracias por hacerte hombre por nuestra salvación. Haz, Señor, que nosotros en nuestro caminar y en nuestra vida podamos cada día abrazar más esos misterios de vida y salvación, y cada día busquemos acercarnos más a ti, que podamos compartir nuestras alegrías, nuestras penas, compartir nuestra vida contigo y con nuestros hermanos. Bendice y fortalece nuestro peregrinar. Bendice y fortalece nuestras vidas y nuestras familias. No nos desampares, no nos dejes solos. Antes bien, Señor, ayúdanos a asemejarnos a ti y abrazar tu proyecto de vida y salvación en cada momento de nuestra vida, para así poder ser imagen tuya, poder ser contigo y por ti experiencia de amor y de gracia en medio de nuestra humanidad, en medio del mundo y de la comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Gracias, queridos hermanos, hermanas. Hasta la próxima. Que Dios nuestro Padre les acompañe, les bendiga, que Él siempre dirija sus pasos. El Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes a través de esta emisora María Evangelizadora Radio. Dios les bendiga. Si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre
que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y he jurado mi destino, porque yo